¿Sabes de dónde salió ese colgante? Dicen que vino conmigo. Entonces, eres tú. Ella no lloraba más. Lo había aprendido demasiado pronto, que las lágrimas no traían a nadie, que la puerta del pasillo seguía cerrada de la misma manera, que la noche seguía siendo igual de larga, y que el silencio del dormitorio compartido era el mismo silencio de siempre, indiferente y frío como el suelo de cemento que pisaba descalza en las mañanas de invierno. Su nombre era Clara. 10 años. Cabello castaño, ojos que parecían estar siempre mirando algo que nadie más podía ver. Una niña pequeña dentro de un lugar grande, lleno de paredes blancas, pasillos con olor a detergente y camas perfectamente tendidas que nadie había elegido dormir. El Hogar San Vicente existía desde hacía décadas. Era uno de esos lugares que la gente mencionaba con voz suave cuando hablaba de hacer el bien, pero que muy pocos se atrevían a visitar 2 veces. Las donaciones llegaban en diciembre. Los abrazos, casi nunca. Clara vivía allí desde que tenía días de vida. Eso era lo único que sabía con certeza. No recordaba ningún rostro, no recordaba ninguna voz. Solo recordaba haber crecido mirando cómo otros niños hacían las maletas un día cualquiera, con los ojos brillantes, con una mano pequeña dentro de una mano grande, y desaparecían por esa puerta que ella nunca había cruzado hacia afuera. La señora Renata, que dirigía el hogar con precisión casi matemática, le había dicho una vez, y solo una vez, con esa frialdad que no era maldad pero tampoco era ternura, que Clara había llegado envuelta en una manta azul, sin nombre, sin documentos, sin nadie. Solo con eso, había dicho, señalando con un gesto breve hacia el cajón donde guardaban sus cosas personales. Eso era un colgante, pequeño, antiguo, con una piedra verde en el centro que a veces, cuando la luz del sol lo tocaba desde el ángulo correcto, brillaba como si tuviera algo vivo adentro. Clara lo había cargado consigo toda su vida sin entender por qué. No era hermoso de una manera obvia, no era algo que una niña de 10 años elegiría para sí misma, pero era suyo, lo único que era completamente suyo en ese lugar donde todo, las sábanas, los platos, los libros, pertenecía a todos y a nadie al mismo tiempo. Algunas noches lo sostenía entre los dedos antes de dormir y pensaba cosas que no le decía a nadie. ¿Por qué alguien lo dejó con ella si no le importaba? ¿Por qué alguien que no quería a una bebé se tomaría el trabajo de poner un colgante tan cuidadoso dentro de esa manta? Pero esas preguntas no tenían respuestas, y Clara había aprendido también demasiado pronto que algunas preguntas era mejor guardarlas en silencio. Ese martes comenzó como todos los demás. El desayuno a las 7, las clases internas a las 8:30. El recreo breve después del almuerzo, en el patio con el piso de baldosas rotas que nadie había terminado de arreglar. Clara pasó la tarde haciendo lo que hacía casi siempre cuando no tenía tareas. Sentarse junto a la ventana del segundo piso y mirar la calle, no con esperanza, ya no, solo mirando, como quien observa el agua correr sin esperar que cambie de dirección. Fue entonces cuando lo vio. Un hombre, de pie frente a la entrada del hogar, con un traje oscuro que no encajaba con ese barrio, con esa calle, con ese lugar. No era joven, pero tampoco era viejo. Tenía el cabello ligeramente canoso en las sienes y una postura que hablaba de alguien acostumbrado a que las cosas sucedan como él espera que sucedan. Pero en ese momento, de pie frente a esa puerta gris y desgastada, parecía diferente a todo eso. Parecía nervioso. Clara frunció el ceño. Los visitantes no eran raros. Llegaban de vez en cuando. Trabajadores sociales, periodistas con cámaras pequeñas, familias que venían a conocer niños como si estuvieran eligiendo algo en una tienda. Ella los había visto a todos. Sabía distinguir a los que venían por culpa de los que venían por curiosidad, y a los que venían con intención real, de los que solo buscaban sentirse bien consigo mismos por un tarde. Pero ese hombre no se parecía a ninguno de ellos. Lo vio dudar frente a la puerta por casi un minuto. Lo vio meter la mano al bolsillo, sacar algo pequeño, demasiado lejos para distinguir qué era.
mirarlo por un instante y luego guardarlo sea que fuera y tocar el timbre. Algo en el pecho de Clara se movió de una manera que no supo nombrar. Se dijo a sí misma que era curiosidad normal, que cualquiera hubiera mirado, que no significaba nada, pero no apartó los ojos de esa puerta. Minutos después, la señora Renata apareció en el pasillo del segundo piso con esa expresión que Clara conocía bien, la que significaba que algo había interrumpido el orden del día y que eso no le gustaba para nada. «Clara», la niña giró despacio. «Baja, hay alguien que quiere hablar contigo». Fueron 3 palabras sencillas, completamente normales en apariencia, pero Clara sintió algo extraño recorrerle la espalda mientras bajaba esas escaleras. Algo que no era exactamente miedo, pero que tampoco era tranquilidad. Nadie había venido nunca específicamente por ella. En 10 años, ninguna familia la había señalado a ella. Ningún trabajador social había preguntado especialmente por ella. Nadie había llegado a esa puerta con su nombre en los labios. ¿Por qué ahora? ¿Por qué él? ¿Por qué ese martes que había comenzado igual que todos los demás? El hombre estaba de pie en la sala de visitas. Una habitación pequeña con 2 sofás viejos, una planta artificial y una ventana con la pintura descascarada. Cuando Clara entró, él se giró hacia ella. Y ocurrió algo que Clara no esperaba. No dijo nada. Solo la miró, con unos ojos oscuros que en ese momento no parecían los ojos de alguien poderoso ni de alguien frío. Parecían los ojos de alguien que ha estado esperando algo durante mucho tiempo. Y de repente no sabe qué hacer con ese momento ahora que está aquí. La señora Renata habló primero, con su voz de siempre, práctica y sin adornos. «Clara, este señor se llama Marcos Villanueva. Dice que tiene información relacionada contigo. Yo estaré aquí presente todo el tiempo». Clara asintió despacio. Miró al hombre. Él carraspeó. Se inclinó ligeramente hacia adelante, como intentando estar a su altura sin atreverse a arrodillarse. «Hola, Clara». Su voz era grave, pero temblaba apenas, casi nada, pero lo suficiente para que una niña acostumbrada a leer los silencios lo notara. «Hola», dijo ella. «Sé que esto puede parecer muy extraño», dijo él, «y entiendo si no quieres hablar conmigo, pero necesito hacerte una pregunta». Clara esperó. «¿Tienes un colgante?» «Con una piedra verde». El mundo no se detuvo. El reloj de la pared siguió haciendo su ruido. La planta artificial siguió siendo artificial. La señora Renata siguió teniendo los brazos cruzados junto a la puerta. Pero algo en el interior de Clara cambió de lugar. No respondió de inmediato. Metió la mano despacio bajo el cuello de su suéter y sacó el colgante. Lo sostuvo en la palma de su mano, mirándolo un segundo antes de levantar los ojos hacia ese hombre que no conocía. Él miró el colgante y se le quebró la cara. No lloró, o intentó no hacerlo, con toda la fuerza de alguien que ha aprendido a contener las cosas durante años. Pero sus ojos brillaron de una manera que Clara había visto antes, en los niños cuando se iban con sus familias, en ese segundo exacto en que la puerta se abría y algo empezaba a ser real. «¿De dónde tienes eso?», preguntó él con una voz que ya no temblaba solo un poco. «Siempre lo tuve», dijo Clara. «Dicen que vino conmigo cuando llegué aquí». El hombre cerró los ojos por un momento. Cuando los abrió, la miró de una manera que Clara no supo cómo interpretar. No era la mirada de alguien que la evaluaba. No era la mirada de alguien que buscaba algo que confirmar o descartar. Era la mirada de alguien que reconocía algo. «¿Puedo contarte una historia?», dijo él. Clara lo miró durante 3 segundos largos. Luego asintió. Y esa tarde, en esa sala pequeña con los sofás viejos y la planta que no era real, comenzó a desmoronarse en silencio todo lo que Clara había creído sobre sí misma durante 10 años. Si llegas hasta aquí sintiendo algo que no sabes bien cómo nombrar, es porque estas historias emocionantes hacen exactamente eso. Te tocan en lugares que creías tener bien guardados. Te sugiero que te suscribas al canal, porque aquí encontrarás historias como esta cada semana. Historias que emocionan, que indignan, que te recuerdan que el mundo tiene rincones de luz
donde menos los esperas. Marcos Villanueva no había dormido bien en varios días. Eso lo notaba cualquiera que lo conociera, aunque en su mundo muy pocas personas se atrevían a decírselo en voz alta. Era el tipo de hombre ante quien la gente medía las palabras, no por miedo exactamente, sino porque había algo en él que sugería que el tiempo era valioso y que las conversaciones innecesarias lo desperdiciaban. Dirigía un grupo empresarial que llevaba su apellido desde hacía 2 generaciones. Construcción, tecnología, inversión. El tipo de empresa que aparecía en los periódicos de negocios con cierta regularidad y que casi nadie fuera de ese mundo entendía del todo, pero que todos intuían que era grande. Era un hombre que había construido cosas, que había perdido cosas, que había vuelto a construir, pero había una pérdida que nunca había podido reconstruir. Hacía 10 años, su esposa, Valentina, con quien llevaba casado apenas 3 años en ese entonces, había entrado a la clínica para dar a luz a su primera hija. El embarazo había sido complicado desde el principio. Hubo momentos de miedo real, de esos que te dejan la respiración corta en mitad de la noche. Pero los médicos decían que todo iba bien, que el bebé estaba bien, que solo había que esperar. Y entonces llegó la noche del parto. Y después de esa noche, el médico había salido al pasillo con una expresión que Marcos recordaba con una precisión que ojalá hubiera podido borrar. Recordaba el color de las paredes. Recordaba el sonido de sus propios zapatos contra el suelo. Recordaba haber pensado, en ese segundo antes de que el médico hablara, que si cerraba los ojos con suficiente fuerza, quizás lo que viniera después no sería real. «Lo siento», había dicho el médico. «La bebé no sobrevivió». Valentina tardó meses en volver a ser ella misma. Marcos tardó más. Y en algún punto, sin que ninguno de los dos lo dijera en voz alta, algo entre ellos también se fue apagando. No de golpe, sino despacio, como una vela que se consume sola en un cuarto sin ventanas. 2 años después, se separaron. Y Marcos se quedó con su empresa, con su apellido, con su silencio, pero nunca dejó de pensar en esa niña que, según le dijeron, nunca llegó a respirar. Lo que nadie le había dicho, lo que él no había sabido hasta 6 semanas atrás, era que eso era mentira. Fue su abogado quien lo llamó ese jueves por la mañana con una voz distinta a la de siempre. Una voz que ya no era la de alguien que maneja información, sino la de alguien que acaba de recibir algo que no sabe bien cómo sostener. «Marcos, necesito que vengas a la oficina hoy. Hay algo que tienes que ver». Lo que había sobre la mesa cuando llegó era un expediente, documentos, declaraciones, el resultado de una investigación que había comenzado casi por accidente, una auditoria rutinaria de una clínica privada que había cerrado años atrás, cuyos registros habían sido transferidos a una entidad pública, donde un funcionario demasiado meticuloso había encontrado inconsistencias que no cuadraban. Bebés registrados como fallecidos cuyos certificados de defunción tenían irregularidades, firmas que no correspondían, fechas que no coincidían con otros documentos del mismo periodo. Un patrón que, visto de lejos, podía parecer desorden administrativo, pero visto de cerca, con los ojos de alguien que sabe lo que está buscando, parecía otra cosa completamente. Parecía un sistema. Marcos había leído cada página 2 veces, luego una tercera. No porque no entendiera, sino porque una parte de él se resistía a entender. Porque entre los registros estaba el de su hija, nacida con vida, trasladada, desaparecida en el sistema de una manera que alguien había organizado con cuidado para que no pudiera seguirse. Excepto que había un detalle que no habían podido borrar: el colgante. Valentina lo había puesto en la bolsita que preparó semanas antes del parto. Esas bolsitas que preparan las madres con cosas pequeñas, íntimas, que no tienen lógica para nadie más. Era un colgante que había pertenecido a la abuela de Valentina. Piedra verde, montura antigua. Ella había dicho que quería que su hija lo tuviera desde el primer día, que fuera lo primero suyo que tocara. Y alguien, en medio de todo lo que había ocurrido esa noche, lo había dejado con la bebé. Por descuido,
por un instante de humanidad en medio de algo que no tenía nada de humano. Por la razón que fuera, ese colgante había viajado con la niña, y la niña había llegado a un hogar, y el hogar había guardado el colgante, y la niña había crecido sujetándolo sin saber por qué. Clara escuchó todo esto en fragmentos. Marcos no lo contó de corrido. Lo fue diciendo despacio, buscando las palabras, deteniéndose cuando notaba que ella necesitaba un momento. La señora Renata escuchaba en silencio desde su lugar junto a la puerta, con los brazos todavía cruzados, pero con una expresión que ya no era la de siempre. Clara no hizo preguntas mientras él hablaba, solo lo miró, con esos ojos que parecían siempre estar viendo algo más allá de lo visible. Cuando él terminó, hubo un silencio largo. «¿Y si te equivocas?», dijo ella finalmente. Marcos asintió despacio. «Es posible. Por eso no vine a decirte que sé la verdad. Vine a decirte que hay algo que quiero entender, y que tú mereces saberlo también. ¿Y si el colgante es de otra niña? También es posible». Él hizo una pausa. «Pero hay pruebas, Clara. No solo el colgante. Hay documentos. Hay personas que están hablando ahora que antes no hablaban. Que hay una investigación que lleva semanas y que apunta hacia el mismo lugar». Clara miró el colgante en su mano, la piedra verde, que brillaba cuando la luz la tocaba. Pensó en todas las noches que lo había sostenido sin entender por qué lo hacía. Pensó en todas las preguntas que había guardado en silencio. Pensó en la puerta que había visto abrirse para todos los demás. «¿Qué quieres de mí?», preguntó. «Nada que tú no quieras dar», dijo él. «Solo quiero hacer una prueba médica que puede confirmar o descartar todo lo que te estoy diciendo. Y si confirma lo que creo». Se detuvo. Volvió a mirarla con esos ojos que todavía brillaban de una manera que ella no había visto antes en ningún adulto. «Si confirma lo que creo, quiero que sepas que nunca fuiste abandonada, que hubo personas que te amaban antes de que nadie te lo pudiera demostrar». Clara no respondió. Afuera, en la calle, pasó un auto. En algún piso de arriba, uno de los niños más pequeños estaba llorando. El reloj siguió haciendo su ruido, y Clara, por primera vez en mucho tiempo, sintió algo que tampoco supo nombrar del todo, pero que se parecía apenas a la posibilidad de que las preguntas que había guardado en silencio quizás sí tuvieran respuesta. No era esperanza todavía. Era algo más pequeño, pero era real. Esa noche, Clara no durmió. Se quedó mirando el techo con el colgante apretado en el puño, pensando en ese hombre con el traje que no encajaba, en su voz que temblaba, en la manera en que la había mirado como si la reconociera. Pensó en algo que él había dicho casi al pasar, en un momento en que la señora Renata había salido a buscar un vaso de agua. «Ella hubiera querido que supieras que te puso ese colgante con amor, que lo eligió para ti antes de que nacieras». Ella, su madre. Clara nunca había tenido una imagen de su madre, ni siquiera una imaginada. Había dejado de intentar imaginarla hace años, porque dolía demasiado construir algo que luego tenías que destruir. Pero esa noche, en la oscuridad del cuarto compartido, con el sonido de la respiración de los demás niños a su alrededor, Clara se permitió, solo por un momento, solo esa vez, imaginar unas manos poniendo ese colgante dentro de una manta azul, unas manos que temblaban, unas manos que no querían soltar. Y se le salió una sola lágrima, silenciosa y rápida, que limpió antes de que nadie pudiera verla, porque había aprendido a no llorar. Pero esa noche, por primera vez, las lágrimas no llegaron de un lugar de dolor, llegaron de un lugar que no sabía que tenía. La prueba tardó 5 días, 5 días en que Clara siguió despertando a las 7, desayunando en silencio, haciendo las clases internas, mirando por la ventana del segundo piso. 5 días en que intentó comportarse exactamente igual que siempre, porque había aprendido que la mejor manera de protegerse de las cosas que podían no ocurrir era no cambiar nada antes de que ocurrieran. Pero algo había cambiado de todas formas. No en lo que hacía, en cómo lo hacía. Antes miraba la calle sin esperar nada. Ahora miraba la calle y había algo en el fondo de su pecho que no era exactamente espera, pero que tampoco era indiferencia. Era algo incómodo y vivo,
como una pequeña llama en un lugar donde siempre había habido frío, y que precisamente por eso molestaba, porque la llama recordaba todo lo que la rodeaba que no lo era. La señora Renata no había dicho mucho después de que Marcos Villanueva se fue ese martes. Solo la había mirado con esa expresión suya, que no era mala, que nunca había sido exactamente mala, pero que tampoco sabía ser suave. Y le había dicho que habría un proceso, que había protocolos, que nadie iba a tomar decisiones apresuradas. ¿Y si es verdad lo que dice?, le había preguntado Clara esa misma tarde, antes de subir a cenar. La señora Renata había tardado un segundo más de lo normal en responder. Si es verdad, Clara, las cosas van a cambiar mucho para ti. No había dicho si eso era bueno o malo, y Clara no había preguntado, porque había algo en el tono de esa respuesta que sugería que ni la misma señora Renata lo sabía del todo. El día 6 llegó con lluvia. Clara estaba en el comedor cuando la señora Renata apareció en la puerta y le hizo un gesto breve con la mano. Ese gesto que significaba, ven, ahora, sin hacer preguntas delante de los demás. Ella dejó el desayuno a medias y siguió el pasillo hasta la oficina. Marcos Villanueva estaba sentado frente al escritorio. A su lado había una mujer que Clara no había visto antes. Joven, con ropa formal, una carpeta sobre las rodillas y una expresión profesional que no era ni fría ni cálida, sino de las que están entrenadas para no serlo. «Buenos días, Clara», dijo Marcos. Tenía ojeras, peores que la semana anterior, como si él tampoco hubiera dormido bien en esos 5 días. «Buenos días», dijo ella. «Quiero presentarte a la doctora Suárez. Ella es parte del equipo legal y médico que está trabajando en esto». La mujer asintió con una sonrisa breve. «Hola, Clara, ¿cómo estás?» «Bien», dijo Clara, con la economía de palabras de alguien que ha aprendido que las respuestas largas a veces abren puertas que luego no sabes cerrar. Hubo un silencio de 2 o 3 segundos que a Clara le pareció mucho más largo. Fue la doctora Suárez quien habló. «Los resultados de la prueba llegaron esta mañana». Hizo una pausa. No dramática, sino del tipo que ocurre cuando alguien está buscando las palabras correctas. «Clara, la compatibilidad genética entre tú y el señor Villanueva es del 99.97%. El comedor seguía haciendo ruido al fondo del pasillo. Afuera, la lluvia golpeaba despacio las ventanas. Clara escuchó esas palabras y las entendió perfectamente. Había sido buena en los estudios desde siempre. Era de las pocas cosas en las que nadie podía decirle que le faltaba algo. Entendió lo que significaba 99.97%. Entendió lo que implicaba. Entendió que esos números eran la respuesta a una pregunta que había guardado en silencio durante 10 años. Y sin embargo, no dijo nada. Marcos la miraba. Con esos ojos oscuros que en ese momento no intentaban controlar nada, estaban completamente abiertos, completamente expuestos, como los de alguien que ha dejado caer todas las cosas que normalmente carga y de repente no sabe qué hacer con las manos. «Clara», dijo él, con una voz que era casi un susurro. «Eres mi hija». 3 palabras, simples, directas, que debían haber sido la respuesta a todo. Pero Clara sintió algo extraño ocurrir en su interior, no la emoción que quizás se esperaba, no las lágrimas, no el alivio. Sintió algo mucho más complicado, algo que se parecía a un muro que había construido ladrillo por ladrillo durante años, y que ahora, de repente, alguien le decía que ya no era necesario, pero que seguía ahí de todas formas, porque los muros no desaparecen solo porque alguien diga que pueden hacerlo. «¿Por qué tardaste tanto?», dijo ella. No lo dijo con rabia, ni siquiera con reproche exactamente. Lo dijo como quien hace una pregunta real, una pregunta que lleva años viviendo dentro y que de repente encuentra el momento de salir. Marcos cerró los ojos un segundo, porque no sabía que estabas viva. Lo que vino después fue una explicación que duró casi 1 hora. La doctora Suárez habló de registros médicos, de certificados falsificados, de una red de irregularidades en varias clínicas privadas de la ciudad que había operado durante años antes de ser descubierta. No fue una historia simple. Fue una historia con muchas personas, muchas decisiones,
mucha oscuridad organizada detrás de lo que debía haber sido el momento más puro de una vida. Clara escuchó todo sin interrumpir. Entendió que no había sido una decisión, que no había sido nadie la quiso, que no había habido un momento en que alguien la mirara a los ojos y eligiera no quedarse con ella. Hubo, en cambio, personas que la tomaron sin su consentimiento, sin el consentimiento de nadie que la amara, y la pusieron en un sistema que no sabía su nombre real, que no conocía su historia, que la trató como un número en una lista. Eso era diferente al abandono, completamente diferente. Pero era difícil, era terriblemente difícil, hacer que 10 años de una creencia se disolvieran en una hora. Incluso cuando los números decían 99.97%. Incluso cuando había documentos sobre una mesa. Incluso cuando había un hombre frente a ella, con ojos que brillaban de una manera que no mentía. Porque la pregunta que Clara no hizo en voz alta, la que se quedó guardada en el lugar donde siempre guardaba las cosas difíciles, era esta. ¿Y ahora qué? Los días que siguieron fueron extraños de una manera que Clara no supo describir bien. Nada cambió de inmediato en lo visible. Seguía durmiendo en la misma cama, desayunando en el mismo comedor, viendo los mismos pasillos con los mismos colores gastados. Pero había personas que iban y venían. La doctora Suárez, un abogado con maletín, una trabajadora social nueva que tomaba notas en una libreta azul, y la señora Renata tenía conversaciones en su oficina con la puerta cerrada, algo que antes hacía pocas veces. Los otros niños lo notaron. Los niños siempre notan todo. Sofía, que tenía 11 años y era la más directa de todas, le preguntó una tarde en el patio: «¿Te van a adoptar?». Clara tardó en responder: «No es exactamente adopción». «¿Entonces qué es?». «Es complicado». Sofía la miró con los ojos entrecerrados de alguien que procesa información. «¿Es rico el señor?». Clara no respondió. Sofía asintió despacio, como si el silencio fuera suficiente confirmación. «Qué bien para ti», dijo. Y en su voz había algo que intentaba ser genuino, pero que tenía también esa pequeña sombra que aparece cuando alguien se alegra por otro, pero no puede evitar pensar en sí mismo. Clara lo entendió. No le guardó rencor. Ella también habría sentido lo mismo. Marcos volvió el jueves, esa vez sin la doctora Suárez, sin el abogado, solo él, con un café que nadie le había pedido, pero que la señora Renata aceptó con una expresión que era lo más cercano a agradecida que Clara le había visto tener. Se sentaron en la misma sala de visitas, mismo sofá viejo, misma planta artificial. Esta vez fue diferente. No había documentos, no había explicaciones que dar. Solo dos personas, un hombre y una niña, sentados frente a frente sin el paraguas de los procedimientos. «¿Puedo hacerte una pregunta?», dijo Clara. «Las que quieras». ¿Cómo era ella? Marcos no necesitó preguntar a quién se refería. Respiró despacio. Miró un punto entre el suelo y la pared, ese lugar donde la gente mira cuando busca algo que está adentro y no afuera. «Era de las personas que llenan un cuarto sin hacer ruido», dijo finalmente. «No con volumen, con presencia, como cuando entra la luz por una ventana y de repente todo lo que estaba en sombra se ve diferente». Hizo una pausa. Reía fácil. Eso era lo primero que la gente notaba de ella. Que reía de verdad, no de ese modo que la gente aprende a hacer para ser educada, sino de uno que venía de adentro y que no podía fingir aunque quisiera. Clara lo escuchaba sin moverse. «¿La quieres mucho?», dijo. «Sí, sin dudar, siempre». «¿Y ella sabe que estoy viva?». La expresión de Marcos cambió de manera casi imperceptible, un peso que se acomodaba de otra forma. «Todavía no. Quise hablar contigo primero. Quise asegurarme de que tú estuvieras lista antes de que hubiera más personas en esto». Clara asintió despacio. Pensó en eso, en la idea de que alguien había considerado si ella estaba lista antes de actuar, de que alguien había pensado en cómo ella se sentiría antes de pensar en lo que él mismo necesitaba. Era un gesto pequeño, pero era de los gestos pequeños de los que estaba hecha la diferencia entre alguien que aparece en tu vida y alguien que entra en ella. «¿Y si ella no quiere verme?», preguntó Clara. «No va a pasar eso.
¿Cómo lo sabes? Marcos la miró directamente. Porque la conozco. Y porque hay cosas que una madre no deja de cargar, aunque el mundo le diga que ya no hay nada que cargar. Clara sostuvo el colgante entre los dedos, como hacía siempre cuando necesitaba pensar. ¿Cuándo puedo conocerla? Marcos sonrió. Era la primera vez que Clara le veía sonreír de verdad. No ese gesto controlado de alguien acostumbrado a las reuniones, sino algo más simple y más profundo, de los que suben desde adentro sin permiso. Cuando tú quieras, dijo. Esa noche Clara sí durmió. Sí, no perfectamente. Se despertó 2 veces con el corazón latiendo un poco más rápido que de costumbre, con esa sensación de que algo grande estaba pasando y que su cuerpo todavía no había terminado de procesar qué hacer con eso. Pero durmió. Y cuando se despertó la segunda vez, en vez de quedarse mirando el techo con ese peso silencioso de siempre, hizo algo diferente. Pensó en la palabra. No adopción, no proceso legal, no hija adoptiva ni nueva familia, ni ninguna de las palabras que había escuchado en esos días de procedimientos y documentos. Solo una palabra. Papá. La dijo en voz muy baja, casi sin sonido, en la oscuridad del cuarto. Para ver cómo sonaba, para ver si cabía en su boca de alguna manera. Y no fue perfecta, no fue de película. No hubo un instante de magia en que todo encajara y el dolor de 10 años desapareciera, pero tampoco fue imposible. Y eso era más de lo que había tenido la noche anterior. Lo que Clara no sabía todavía era que la historia tenía más capas de las que había visto, que la red de irregularidades que la doctora Suárez había mencionado no era solo un escándalo médico menor, que había nombres detrás de eso que cuando salieran a la luz iban a cambiar más cosas que solo la vida de una niña de 10 años en un hogar del barrio. Y que había alguien que había estado muy cerca de todo aquello hace 10 años, que todavía no sabía que la investigación había llegado hasta aquí. Eso cambiaría pronto, y cuando cambiara, pondría a prueba algo que todavía era muy nuevo y muy frágil entre un hombre y una niña que recién comenzaban a aprender el idioma de la confianza. El día en que Valentina supo que su hija estaba viva, estaba regando las plantas de su terraza. Era una mañana de sábado, de esas tranquilas que ella había aprendido a construir con cuidado durante años. El café despacio, la música baja, las manos en la tierra húmeda de las macetas. Había tardado mucho en encontrar ese tipo de mañanas, en aprender que la calma no era traición, que vivir no era olvidar que podía respirar sin culpa. Y entonces sonó el teléfono. Era Marcos. No se hablaban seguido. Habían encontrado con el tiempo esa distancia justa que existe entre 2 personas que se quisieron mucho y que se lastimaron sin querer, y que aprendieron a ser amables sin fingir que nada había pasado. Era una distancia adulta, construida con esfuerzo. Cuando él llamaba, generalmente era por algo relacionado con asuntos que todavía compartían en papel, una propiedad, un abogado, algún detalle del pasado que el presente todavía no había terminado de cerrar. Pero esa mañana su voz era diferente. Valentina, necesito que te sientes. Ella dejó la regadera sobre la mesa de la terraza. Se sentó en la silla de mimbre que tenía en la esquina, la que miraba hacia el jardín de abajo. ¿Qué pasó? Marcos tardó un segundo. Ese segundo que a ella le pareció una eternidad pequeña. Nuestra hija está viva. El jardín de abajo siguió siendo el mismo jardín. Los pájaros siguieron cantando. El café seguía humeando en la taza sobre la mesa. Y Valentina no dijo nada durante tanto tiempo que Marcos tuvo que decir su nombre 2 veces para saber que seguía ahí. Lo que vino después de esa llamada fue una semana que Valentina no supo cómo describir. No era alegría, aunque había alegría. No era dolor, aunque había dolor también. Era algo que no tenía nombre preciso, una especie de colapso controlado de todo lo que había construido para sobrevivir. Porque cuando pierdes algo y aprendes a vivir con esa pérdida, construyes cosas encima, pequeñas estructuras internas que te sostienen. Y cuando de repente el mundo te dice que la pérdida no era lo que creías, esas estructuras no saben qué hacer. No saben si alegrarse o derrumbarse, o las 2 cosas al mismo tiempo. Valentina había llorado esa mañana durante horas,
sola en su terraza, con las plantas que seguían necesitando agua y el café que se enfrió sin que ella lo tocara. No eran lágrimas de un solo tipo, eran de todo a la vez, de alivio, de rabia, de culpa, de amor que había guardado sin destino durante 10 años y que de repente tenía a dónde ir y no sabía cómo llegar. Le tomó 3 días reunir la serenidad suficiente para hacer lo que Marcos le pedía, conocerla despacio, sin abrumarla, sin llegar con el peso de 10 años encima de una niña que no tenía por qué cargarlo. Ella no sabe bien qué sentir todavía, le había dicho Marcos. Necesita tiempo, necesita espacio, necesita ver que somos personas antes de que seamos sus padres. Valentina había entendido eso con la cabeza, pero el corazón era más difícil de convencer. Se conocieron un miércoles por la tarde en un parque. La idea había sido de la trabajadora social, Luciana, que tenía esa manera de proponer las cosas como si fueran obvias, cuando en realidad eran el resultado de mucho pensamiento cuidadoso. Un parque era neutral, sin paredes, sin la formalidad de una oficina ni la intensidad de una casa. Un lugar donde la gente podía moverse si necesitaba moverse, o quedarse quieta si necesitaba quedarse quieta. Clara llegó con la señora Renata, que caminó a su lado hasta la entrada y luego se quedó en un banco a distancia suficiente para estar presente sin estar encima. Valentina estaba sentada en otro banco, junto a un árbol. Llevaba un suéter azul oscuro y tenía las manos juntas sobre las rodillas, con la tensión de alguien que lleva mucho rato intentando parecer tranquila. Marcos estaba de pie cerca de ella. Cuando vio a Clara acercarse por el sendero del parque, hizo algo instintivo. Se puso de pie, como si el cuerpo respondiera antes de que la mente diera la orden. Valentina también se levantó. Clara caminó despacio. Miró a esa mujer que no conocía, de mediana altura, cabello oscuro recogido, ojos que desde lejos ya tenían algo que Clara no supo nombrar inmediatamente, pero que reconoció de alguna manera que no tenía lógica porque nunca antes la había visto. Se detuvieron a 2 metros de distancia. Nadie habló durante un momento que fue breve en el reloj y eterno en todo lo demás. Fue Valentina quien rompió el silencio, no con palabras grandes, no con el discurso que había ensayado la noche anterior frente al espejo y que se había deshecho en su mente en cuanto vio a esa niña caminar hacia ella. Solo dijo, con una voz que temblaba apenas lo suficiente para ser real: «Hola, Clara». «Hola», dijo Clara, y luego, después de una pausa, «Marcos me dijo que tú pusiste el colgante». Valentina miró el colgante que asomaba bajo el cuello del suéter de Clara. Lo miró durante 2 segundos que parecieron tener mucho adentro. «Era de mi abuela», dijo. «Quería que fuera tuyo desde el principio». Clara lo sostuvo entre los dedos. Lo miró. «Gracias por no quedártelo», dijo. Fue una frase extraña, directa de la manera en que son directas las personas que han aprendido a decir las cosas sin rodeos, porque los rodeos muchas veces no llevan a ningún lado. Pero Valentina la entendió completamente. Entendió que esa niña le estaba diciendo algo más grande que esas palabras, algo sobre haber tenido un hilo, aunque fuera delgado, aunque fuera sin nombre, que la unía a algo que era suyo. Le temblaron los labios, pero sonrió, y esa sonrisa, Clara la vio y pensó sin querer pensarlo, que se parecía a algo que no podía identificar todavía porque no tenía suficientes recuerdos propios, pero que tenía la forma de algo familiar. Se sentaron en el banco. Marcos se quedó de pie a cierta distancia, con las manos en los bolsillos, mirando hacia otro lado con la discreción de alguien que entiende que hay momentos que no le pertenecen, aunque le importen enormemente. Valentina y Clara hablaron durante 40 minutos. No de cosas grandes, no de lo que había pasado, ni de los documentos, ni de la investigación, ni del futuro. Hablaron de cosas pequeñas, de los libros que le gustaban a Clara, de un gato que Valentina tenía en casa y que se llamaba Grises porque cuando era cachorro no se podía decidir de qué color era, de la ventana del segundo piso, desde donde Clara miraba la calle, de por qué el parque tenía árboles de un solo tipo, cuando hubiera sido más interesante con variedad. Cosas pequeñas,
Pero las cosas pequeñas son a veces las que construyen los puentes que las grandes no pueden construir. Cuando se despidieron, Valentina no la abrazó. Lo quería. Lo quería con una intensidad que había tenido que sostener con las dos manos durante toda esa tarde. Pero esperó. Esperó a que Clara diera alguna señal, y como la señal no llegó, simplemente dijo adiós con una sonrisa que era cálida y que no pedía nada a cambio. Clara caminó de regreso hacia la señora Renata. A mitad del camino se detuvo. Se giró. «Valentina», dijo. La mujer se giró también. «El gato, Grises, ¿es simpático o es de los que arañan?» Valentina soltó una carcajada breve, sorprendida, la primera risa real de ese día. «Es de los dos, dependiendo del humor». Clara asintió despacio, como evaluando esa información, y luego siguió caminando. Pero Marcos, que lo había visto todo desde su distancia discreta, notó algo que no había visto en esa niña en ninguno de los días anteriores. Una sonrisa pequeña, casi imperceptible, del tipo que una persona no se da cuenta que tiene hasta que ya está ahí. Lo que ninguno de ellos sabía en ese parque era que a 2 kilómetros de allí, en una oficina con vistas a la ciudad, alguien había recibido una llamada esa misma mañana. Una llamada que lo había dejado inmóvil frente a la ventana durante varios minutos. Su nombre era Gerardo Fuentes, 62 años, cabello completamente blanco, la clase de hombre que en cualquier reunión parecía ser simplemente uno más, hasta que alguien te decía quién era, y de repente su presencia silenciosa adquiría un peso completamente diferente. Había sido el director médico de la clínica donde Valentina dio a luz 10 años atrás, y había sido, también, la persona que organizó todo lo demás. No solo en ese caso, en varios, durante años, con una precisión que había confundido deliberadamente con desorden administrativo, con la certeza de que los registros enterrados en el caos burocrático de una clínica privada que eventualmente cerraría eran lo más parecido a desaparecer que existía sin desaparecer realmente. Se había equivocado. La llamada de esa mañana era de alguien que trabajaba en el juzgado, alguien que le debía favores y que tenía la costumbre de avisarle cuando algo se movía en su dirección. La investigación había llegado hasta él, no de manera oficial todavía, pero estaba llegando. Los documentos que habían aparecido en la auditoría, los testimonios que habían empezado a acumularse, la prueba genética que ligaba a la hija de Villanueva, a la niña del hogar, todo apuntaba hacia el mismo origen, y ese origen tenía su firma. Fuentes se quedó frente a la ventana con la vista en la ciudad. Pensó en sus opciones con la frialdad metódica de alguien que ha pasado décadas tomando decisiones difíciles y diciéndose que tenían justificaciones razonables. Podía esperar, podía moverse, podía intentar, una vez más, que ciertas cosas no llegaran a donde estaban a punto de llegar. Tomó el teléfono. Marcó un número que no tenía guardado con nombre. «Necesito que pares algo», dijo cuando contestaron. «Tengo poco tiempo y necesito que lo pares bien». Lo que Fuentes no sabía, lo que ninguno de los que habían participado en aquello sabía todavía, era que la investigación tenía ya 2 frentes. El primero era el que todos conocían: los documentos, los registros médicos, las declaraciones que habían empezado a llegar al juzgado. El segundo era más silencioso, más personal. Marcos Villanueva llevaba 6 semanas trabajando con su propio equipo legal. No el equipo del juzgado, sino el suyo, el de alguien que tiene los recursos para mover cosas rápido cuando necesita moverlas. Y ese equipo había llegado por un camino diferente, a un nombre: Gerardo Fuentes. Marcos lo sabía desde hacía 4 días. No lo había dicho en voz alta todavía. No frente a Clara, no frente a Valentina. Había tomado la decisión consciente de separar esas 2 cosas: el proceso legal, frío y necesario, y el proceso humano, lento y frágil, de reconstruir algo que había sido destruido por decisiones de adultos que una niña no tenía ninguna responsabilidad de entender. Pero las 2 cosas iban a converger, era inevitable, y cuando lo hicieran, iba a ser difícil mantenerlas separadas. La segunda visita de Clara a Valentina ocurrió una semana después,
esta vez en casa de Valentina. Clara llegó con Luciana, la trabajadora social, y pasó 2 horas en un apartamento que olía a café y a las plantas que había en cada rincón, en las repisas, en el alféizar de las ventanas, colgando de pequeños ganchos junto a la cocina. Era un espacio que hablaba de alguien que había aprendido a cuidar las cosas vivas como una práctica diaria y deliberada. Grises resultó ser un gato gris oscuro, con manchas más claras de mediana edad y carácter variable, que ignoró completamente a Clara durante los primeros 20 minutos y luego, sin previo aviso ni razón aparente, saltó a su lado en el sofá y se quedó dormido contra su pierna. Valentina lo vio y tuvo que girarse hacia la cocina con el pretexto de preparar algo para no mostrar la expresión que se le puso en la cara. Luciana, que estaba tomando notas en su libreta azul, escribió algo y luego lo subrayó 2 veces. Clara pasó esas 2 horas mirando las plantas, jugando con el gato, preguntando cosas con esa manera suya de preguntar, directa pero sin agresividad, como alguien que genuinamente quiere entender y no solo ocupar el silencio. Preguntó cuántas plantas había, preguntó cuál era la más difícil de cuidar, preguntó si Valentina vivía sola, preguntó en un momento en que Luciana había salido un instante al baño, con una voz más baja. ¿Estabas triste mucho tiempo? Valentina no fingió no entender. Sí, dijo, con simpleza, sin adornar la respuesta con protecciones que la niña no necesitaba y que probablemente habría reconocido como falsas. Yo también, dijo Clara, no como queja, como hecho. Valentina asintió despacio. Lo sé, dijo, y lo siento, más de lo que te puedo explicar ahora mismo. Clara la miró un momento. Esa mirada suya, la de quien ve más allá de lo visible. No tienes que explicarlo ahora, dijo, y volvió a mirar al gato. Esa misma noche, Marcos recibió una llamada de su abogado. Gerardo Fuentes presentó esta tarde una serie de documentos que intentan desviar la investigación hacia 2 antiguos empleados de la clínica que ya fallecieron. Está construyendo una versión donde él no sabía nada y todo fue iniciativa de terceros. Marcos escuchó en silencio. ¿Va a funcionar?, preguntó. Por un tiempo puede enlentecer las cosas, pero no indefinidamente. El problema es que si logra retrasar lo suficiente, algunos de los testimonios clave pueden volverse más difíciles de sostener. Hay testigos que ya tienen edad, que están enfermos. Hay documentos que todavía no están del todo asegurados. ¿Qué necesitamos? Que alguien que estuvo cerca de eso entonces hable ahora. Alguien con conocimiento directo, no solo documental. Hubo un silencio. Hay una persona, dijo Marcos finalmente, pero va a ser complicado. Su abogado esperó. La matrona que atendió el parto de Valentina nunca declaró. Desapareció del sistema unos meses después de esa noche, pero la encontramos hace 2 semanas. ¿Está dispuesta a hablar? Marcos miró por la ventana de su estudio hacia la ciudad de noche. Todavía no lo sabe, dijo. Clara, mientras tanto, había hecho algo esa noche que no había hecho antes. Había sacado el colgante, como siempre. Pero en vez de sostenerse en él en silencio, había hecho algo diferente. Se lo había quitado, lo había puesto sobre la mesita de noche, y se había dormido sin él en la mano. No porque ya no lo necesitara, sino porque, quizás por primera vez, no era lo único que tenía. Eso era diferente. Y diferente, descubrió, podía ser bueno. La matrona se llamaba Rosa Impedobo. Tenía 67 años. Vivía sola en una ciudad pequeña a 4 horas de distancia, y cuando el investigador de Marcos llegó a su puerta un martes por la mañana, ella lo miró durante 3 segundos largos y luego dijo, con una voz completamente tranquila, sabía que alguien iba a venir algún día. Lo dejó pasar, le preparó café, y habló durante 2 horas sin que nadie tuviera que convencerla de nada. Porque Rosa Impedobo había cargado eso durante 10 años. Había cargado el peso específico de haber estado en esa sala, de haber visto lo que vio, de haber recibido un sobre con dinero que nunca gastó, porque cada vez que lo intentaba, sentía algo en el pecho que no la dejaba. El sobre todavía estaba en el cajón de su mesita de noche, intacto, exactamente como lo había recibido.
como si guardarlo sin tocarlo fuera la única forma de penitencia que había encontrado para algo que no tenía nombre en ningún idioma que ella conociera. Lo que contó fue esto. Esa noche la bebé nació viva y sana. Respiró, lloró. Hizo todo lo que hacen los recién nacidos cuando llegan al mundo con la vitalidad de algo que quiere estar aquí. Pero Fuentes ya tenía todo organizado. Había una pareja que llevaba meses esperando. Había un pago que había llegado antes del parto. Había un sistema que él había perfeccionado en casos anteriores y que funcionaba con la precisión de algo que ha sido practicado muchas veces. La bebé fue separada en los primeros minutos, antes de que Valentina pudiera verla bien, mientras ella todavía estaba en la confusión exhausta que sigue a un parto difícil. Le dijeron que la llevaban a revisión, y luego volvieron con la noticia. Rosa había estado en la puerta en ese momento. Había visto la cara de Valentina cuando le dijeron que su hija había muerto. Había visto algo quebrarse en esa mujer de una manera que no se repara fácilmente. Y se había ido a casa esa noche con el sobre en el bolsillo y algo en el interior que tampoco se repara fácilmente. Pero el detalle que Rosa recordaba con más claridad, el que había sobrevivido 10 años en su memoria con una nitidez que todo lo demás había perdido, era uno pequeño, la bolsita. Valentina había preparado una bolsita con cosas para la bebé. Rosa la había encontrado junto a la cama después de que se llevaron a la recién nacida. Había adentro ropa pequeña, una nota escrita a mano que no llegó a leer completa, y ese colgante. Fuentes le había dicho que lo tirara. Rosa no lo hizo, no supo por qué exactamente, no en ese momento. Fue un impulso que llegó antes de que el pensamiento pudiera detenerlo. Tomó el colgante, fue al pasillo y se lo dio a la persona que llevaba a la bebé, envuelta en la manta azul. «Ponle esto», fue lo único que dijo. Y la otra persona, quizás por la misma razón sin nombre, lo hizo. Cuando el investigador le preguntó si estaba dispuesta a declarar todo eso ante un juez, Rosa no respondió de inmediato. Miró el café que ya estaba frío en su taza. Luego miró sus manos. «¿La niña está bien?», preguntó. «Está bien», dijo el investigador. «¿Sabe ya la verdad?». «Sí». Rosa asintió despacio, con la cadencia de alguien que ha estado esperando este momento, no con alivio, sino con la solemnidad de quien va a hacer algo que sabe que no deshace lo que ocurrió, pero que es lo único que queda por hacer. «Entonces sí», dijo, «voy a declarar». La declaración de Rosa llegó al juzgado un jueves. Lo que había construido Fuentes con cuidado durante semanas, esa versión donde todo había sido iniciativa de terceros, donde él era un director desinformado y no el arquitecto de nada, se desmoronó con una velocidad que sorprendió incluso a los abogados que llevaban el caso. Porque Rosa no solo hablaba de la noche del parto de Valentina, hablaba de otras noches, otros casos, otros nombres que aparecían en los registros que el juzgado ya tenía y que ahora encontraban el contexto que les faltaba. Su testimonio era el hilo que unía los puntos que hasta entonces habían estado dispersos, cada uno insuficiente por sí solo, pero juntos formando algo que no podía interpretarse de otra manera. Fuentes fue detenido un viernes por la mañana. Marcos lo supo por una llamada de su abogado mientras estaba desayunando. Lo escuchó en silencio, dijo entendido con una voz que no expresaba triunfo, y colgó. Luego se quedó sentado en la mesa de su cocina durante varios minutos sin hacer nada, mirando el café, pensando en algo que no era la detención de Fuentes, sino una niña de 10 años en un hogar que olía a detergente, sosteniendo un colgante sin saber por qué, pensando en todo lo que esa detención no devolvía, porque la justicia, cuando llega, es necesaria. Pero nadie que haya perdido algo de verdad confunde justicia con recuperación. Son cosas distintas, y él lo sabía. Clara se enteró ese mismo viernes, por la tarde. Luciana fue quien se lo dijo, con esa manera cuidadosa suya, buscando las palabras correctas, sin volverlas tan suaves que perdieran la verdad. Clara escuchó todo, el nombre de Fuentes, lo que había hecho, cómo había funcionado, cuántos años había durado. No hizo preguntas mientras Luciana hablaba. Cuando terminó, hubo un silencio. «¿Va a ir a la cárcel?», dijo Clara.
Probablemente sí, dijo Luciana. Clara asintió. Lo procesó. Luego dijo algo que Luciana no esperaba. ¿Había más niños? Luciana dudó un segundo. Sí, los investigadores están trabajando para encontrarlos. Clara miró por la ventana, esa ventana del segundo piso que había mirado toda su vida. Ojalá los encuentren, dijo en voz baja, no como un deseo performativo, como algo real dicho desde adentro, de quien sabe exactamente lo que significa no ser encontrado. Luciana tuvo que aclarar la garganta antes de seguir hablando. Lo que vino después requería una decisión, no de los adultos, de Clara. Luciana se lo explicó con claridad y sin presionar, que era su manera de hacer las cosas bien. Había un proceso legal para establecer de manera oficial el vínculo filial con Marcos, y si ella así lo quería, también con Valentina. Había trámites, había tiempos, había papeles que se firmaban, pero más allá de los papeles, había una pregunta que nadie podía responder por ella. ¿Quería irse con ellos? No de inmediato, no mañana. El proceso llevaba tiempo de todas formas, pero la pregunta existía y necesitaba una respuesta que fuera suya, tomada desde adentro, no desde la presión o la gratitud o el miedo, o ninguna de las cosas que a veces hacen que la gente tome decisiones que parecen suyas, pero no lo son. Clara pidió una semana para pensar. Marcos y Valentina dijeron que sí sin dudar. Eso, pensó Clara después, también era una respuesta. No de palabras, de actitud. Durante esa semana, Clara hizo algo que nadie supo que estaba haciendo. Fue a hablar con cada una de las personas en el hogar que habían sido parte de su vida. Con Sofía, que la escuchó con atención, y luego dijo, con esa franqueza suya de 11 años, «Vete, Clara, y cuando puedas, cuéntame cómo es el mundo allá afuera». Clara le prometió que sí. Con la señora Renata, que fue la más difícil. Se sentaron en la oficina, no con la mesa de por medio como siempre, sino en los 2 sillones junto a la ventana, porque fue la señora Renata quien lo propuso, y eso ya era diferente a todo lo anterior. ¿Tenías miedo de que nadie viniera por mí?, le preguntó Clara. La señora Renata tardó en responder, y eso viniendo de una mujer a quien las respuestas generalmente le llegaban rápido y ordenadas, dijo mucho. Sí, dijo finalmente. A veces sí. ¿Por eso nunca dijiste nada sobre el colgante? ¿Sobre que quizás podría significar algo? La señora Renata la miró. En su expresión había algo que Clara nunca le había visto. No exactamente culpa, pero sí el reconocimiento tranquilo de alguien que sabe que pudo haber hecho algo diferente y que elige no esconderse de eso. No lo sabía con certeza, dijo, y tenía miedo de darte esperanza sobre algo que podía no ser nada. ¿Y si lo hubiera sabido antes? No lo sé, Clara. Una pausa. Espero haber hecho lo correcto. No estoy segura de haberlo hecho siempre. Era la respuesta más honesta que Clara había recibido de un adulto en mucho tiempo, quizás en toda su vida. No la abrazó, no era de las que abrazaban, pero antes de salir de la oficina, se detuvo en la puerta. Gracias por guardar el colgante, dijo, y se fue. El último día de esa semana, Clara se sentó en su cama con el colgante en la mano. Lo miró durante mucho tiempo. Pensó en Rosa, que lo había puesto en la manta sin saber bien por qué. Pensó en Valentina, que lo había elegido antes de que naciera. Pensó en todos los años que lo había sostenido en la oscuridad sin entender que era un hilo, delgado, invisible, tendido entre ella y algo que existía aunque ella no supiera dónde. Pensó en Marcos, con su traje que no encajaba, dudando frente a la puerta gris. Pensó en Valentina, girándose en el parque con esa risa que le salió sin permiso. Pensó en Grises, el gato de carácter variable dormido contra su pierna. Pensó en Sofía, que le dijo que se fuera. Pensó en la señora Renata, que por primera vez no había tenido una respuesta rápida y ordenada. Y pensó en sí misma, en esa versión de sí misma que había aprendido a no llorar, a no esperar, a mirar la calle desde arriba sin creer que algo iba a cambiar. Esa versión que había sido necesaria, que la había mantenido entera cuando nada más lo hacía. Y pensó que quizás esa versión podía descansar ahora, no desaparecer. Nunca iba a desaparecer del todo. Esas cosas no desaparecen,
se vuelven parte de quién eres, de la manera en que miras el mundo, de la capacidad que tienes de reconocer el dolor de los demás porque alguna vez fue también el tuyo, pero podía descansar. Llamó a Luciana esa misma tarde. Sí, dijo cuando la trabajadora social contestó, quiero ir con ellos. Una pausa del otro lado. ¿Estás segura? Sí. Y luego, después de un momento, pero quiero hacerlo despacio, sin apuros, ¿se puede? Se puede, dijo Luciana, y en su voz había algo cálido. Así es exactamente como debe ser. El día que Clara salió del hogar San Vicente fue un miércoles de octubre. No llovía. Hacía el tipo de frío suave que tiene el otoño cuando todavía no decidió ser del todo frío, cuando el sol todavía sale, pero ya no quema. Los árboles de la calle habían empezado a cambiar de color. Ese proceso lento e inevitable, donde lo verde se convierte en ocre y naranja antes de caer. Clara bajó las escaleras con una mochila y una bolsa pequeña. Sofía la esperaba en el pasillo y la abrazó fuerte, sin decir nada, con esa economía emocional de los niños que han aprendido que los abrazos a veces dicen más que las palabras. Los niños más pequeños la miraron desde la puerta del comedor con esa mezcla de curiosidad y algo más difícil de nombrar. Algo que Clara reconoció porque ella misma lo había sentido muchas veces, viendo a otros irse. La señora Renata la acompañó hasta la puerta. Se detuvieron un momento en el umbral. ¿Puedo venir a visitarlos?, preguntó Clara. Y cuando dijo los, no se refería solo a Marcos y Valentina. La señora Renata la miró. Esa expresión suya, que ya no era solo práctica, que tenía algo más, aunque todavía no sabía bien cómo llevarlo en la cara. Cuando quieras, dijo. Clara asintió. Se giró hacia la calle. Marcos estaba junto al coche, con las manos en los bolsillos, con esa postura de alguien que intenta parecer tranquilo y no lo logra del todo. Valentina estaba a su lado. Cuando vio a Clara aparecer en la puerta, dio un paso hacia adelante y luego se detuvo, esperando, dándole el espacio que siempre le había dado, sin tomar nada que no le fuera dado primero. Clara bajó los escalones de la entrada, caminó hacia ellos. A la mitad del camino se detuvo, no porque dudara, sino porque quería mirar ese momento desde adentro, guardarlo exactamente como era. La calle de octubre, los árboles cambiando, ese hombre y esa mujer de pie esperándola con la misma paciencia que tienen las cosas que son reales y no necesitan apurarse para demostrarlo. Luego siguió caminando. Cuando llegó hasta ellos, Valentina extendió la mano despacio. Clara la miró, luego miró la mano y la tomó. No fue un abrazo todavía, no era el momento de los abrazos todavía, pero era una mano dentro de otra, pequeña dentro de grande, y era real, y era suya, y era el principio de algo que no tenía nombre completo todavía, pero que lo iba a tener con el tiempo. Marcos puso la mano en su hombro, suave, sin presionar, y los tres caminaron hacia el coche. Clara no miró atrás, no porque quisiera olvidar, nunca iba a olvidar, sino porque había cosas en ese hogar que se iba a llevar consigo para siempre. La resistencia, la paciencia, la manera de leer el silencio, la capacidad de encontrar algo propio incluso cuando todo es de todos. Esas cosas iban con ella, y con ellas también iba el colgante, guardado ahora en el bolsillo interior de la mochila, no en la mano, no alrededor del cuello, sino en un lugar seguro donde no necesitaba sujetarlo para saber que estaba ahí. Meses después, cuando un juez firmó los documentos y el apellido Villanueva fue añadido al suyo de manera oficial, Clara hizo algo que nadie le pidió que hiciera. Escribió una carta. Corta, con su letra cuidadosa de niña, que aprendió sola a escribir bien, porque las cosas que escribes permanecen de una manera diferente a las que solo piensas. La carta era para Rosa Impedobo. Decía, entre otras cosas, esto. No sé si lo que hiciste estuvo bien o mal. Supongo que las dos cosas al mismo tiempo, pero sé que pusiste el colgante y que eso cambió todo. Así que gracias por ese momento. A veces un solo momento es suficiente. Rosa respondió 3 semanas después. Una carta más larga, con letra de alguien mayor,
que comenzaba con una sola línea antes de todo lo demás. He guardado tu carta en el cajón donde estaba el sobre, pero solo la carta. El sobre lo doné esta semana, por fin. Tardé 10 años. No pasa nada. Las cosas llegan cuando pueden. Hay historias que parecen sobre el dinero, sobre el poder, sobre los apellidos que abren puertas. Esta no es esa historia. Esta es una historia sobre un colgante en la oscuridad, sobre una niña que aprendió a no llorar y que tuvo que aprender de nuevo que podía. Sobre dos personas que cargaron una pérdida durante 10 años y que tuvieron que aprender a soltar el peso sin tirar lo que habían construido encima de él. Es una historia sobre lo que hace el tiempo cuando no tienes información, sobre lo que construyes cuando el silencio es todo lo que hay, sobre lo que significa que alguien llegue, tarde, imperfecto, nervioso frente a una puerta gris, y diga tu nombre, y sobre cómo ese nombre, dicho por primera vez por alguien que lo buscó, suena diferente a todos los demás nombres que has escuchado en tu vida. Clara Villanueva, 10 años, 11 pronto, una niña que nunca fue abandonada, que solo estuvo perdida, y que encontró el camino de vuelta a través de un hilo del grosor de un colgante antiguo con una piedra verde que brillaba cuando la luz la tocaba desde el ángulo correcto. Si esta historia te movió algo por dentro, si en algún momento sentiste que te apretaba el pecho o que los ojos se te calentaban sin permiso, entonces sabes exactamente por qué este canal existe. Aquí hay historias como esta cada semana. Historias que no gritan para emocionarte, que simplemente son humanas, y eso es suficiente. Te sugiero que te suscribas al canal para no perderte ninguna, y si esta historia te dejó algo que necesitas decir, escríbelo en los comentarios. A veces lo que sentimos necesita salir, y este es un buen lugar para hacerlo, y antes de que te vayas, quédate para ver la historia que aparecerá en la pantalla ahora mismo. Ya sé que estás cansado de llorar, pero esta te va a tocar en un lugar diferente, te lo prometo.